Charlo yo. Hoy chachareamos. Hoy chachareamos con... Bla 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 bla. Bueno, como les decíamos, entrevistas en Apura Cháchara, un verdadero placer, porque vamos a estar hablando con Rafael Rodríguez, que es integrante de Alma Caribe, esta banda que va a estar sonando en la Vieja Romería este fin de semana, este sábado 27 de julio a partir de las 21:30 horas. Y el hombre aquí que tengo sentado de aquí al lado, que me encanta ya desde cuando te dice hola, ¿no? El señor es de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Rafael? ¿Bien? Muy bien, y sobre todo mi primera palabra es gratitud. Bien. A esta emisora en nombre de la agrupación de Alma Caribe, en nombre de todos nosotros, porque es una excelente oportunidad que agradecemos. Bien. Poder expresar nuestras cosas, que se sepa quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos hacer. Sobre todo es cercano, es la víspera del día que vamos a tocar, y eso realmente nos suma mucho. Bien, qué bueno. Con respecto a que vaya suficiente gente. De una, claro, Rafael, siempre, y aquí las puertas de la radio siempre abiertas. A mí me encantan las oportunidades que te da la radio, ¿no? El hecho de poder hablar con un hermano venezolano, ¿no? Muchas gracias, hemos crecido Lucas. siempre pensando, estamos siempre en un país que está muy relacionado con el país hermano de Venezuela, y tener a una persona oriunda de ese país a mí me genera lindura, ¿no? Me genera el hecho de decir que bueno, podemos hablar, podemos compartir experiencias. Digo, muchas veces cuando vemos todo lo que vemos a través de la televisión, no son las mejores noticias, porque generalmente lo que se vislumbra en los medios de comunicación son generalmente cuestiones políticas, ¿no? Y nos olvidamos de las costumbres, de la hermandad latinoamericana y de un montón de cosas que tenemos entre los argentinos y entre los venezolanos, ¿no? Que muchas veces no se ve. Rafael, contanos rápidamente y adentrémonos bien en el tema de lo que es Alma Caribe. ¿Cuándo empezaste como músico? ¿Qué música es la que realizan? Bueno, vamos entonces todo. Vamos a tomar el mismo orden que me acaba de dar Lucas. Muchas gracias. Y después ya nos metemos en el país. Por tengo un montón de supuesto. preguntas para hacerte. Claro. De una. Sí, en realidad mi vida en la música comienza en el año 70 como profesional. Bien. Y precisamente lo que más me llevó mi tiempo, mi entrega, fue un género que se llama la gaita zuliana. Bien. Hasta tal punto que tuve la suerte de estar en las agrupaciones más resaltantes de la música zuliana, que cubrió el espectro nacional. Bien. Sobrepasando inclusive el ícono que es el de la música llanera. Bien, la música zuliana, que es un género musical. La gaita zuliana es un género musical. Como si fuera el tango aquí, el folclore, por ejemplo. Exactamente. Bien, va. Muy particular, porque la gaita zuliana tiene una base percutiva que no la tiene el resto del folclore venezolano, con excepción de la zona afro, que está al centro norte del país. Bien. Pero está muy acotada y es muy particular, donde hay poca armonía, poca melodía y mucho tambor. Bien, entiendo. ¿Ves? Bien. Entonces, pero nosotros tenemos tambor con mucha música. Bien, claro que sí, muy arriba y muy alegre En la siempre, gaita, ¿no? en la Sí, gaita, claro, sí. tal cual. Bueno, ¿y cómo se fue desarrollando tu vida musical, no? ¿Arrancaste desde joven? Arranqué a los 20 años, arranqué como profesional con un conjunto que venía de tener el más grande de los gaiteros, Ricardo Aguirre, el conjunto Saladillo. Y luego tuve la suerte de estar con los dos conjuntos más resaltantes de la gaita, que fueron Rincón Morales y Cardenales del Éxito. Pero siempre abordando también otros géneros de la nación, sobre todo por tocar el cuatro, y a nosotros nos gusta festejar con nuestra música. Tuve algunas intervenciones también con música bailable, música caribe. Bien. Hay una producción que nunca salió, y está todavía en el estudio donde se grabó allá cuando se llamaba Agrupación Orinoco Caribe. Bien, sí, leí ahí un poco, Claro. sí, ¿verdad? Entonces, la mayoría de mi vida ha sido más como compositor que como intérprete. Bien. Porque mis mejores canciones yo se las daba a mis amigos, que de Entiendo, paso entiendo. eran los cantantes más conocidos. Claro. Y bueno, eso dio como resultado bastantes éxitos
para los cantantes y a mí me benefició el hecho de que los mejores cantantes también eran los que llevaban mis gaitas, ¿no? Aunque en la realidad casi siempre la fama se la llevaba la agrupación y el dinero, la agrupación y el cantante, y el compositor quedaba como por allá lejos. Eso parece que es mundial. Eso, Rafael, no te preocupes, es parte de todos los países, es así, no te preocupes, es así. Eso. Che, este género musical que nos contás, Rafael, que es la gaita, digo, ¿cómo son los contextos en los cuales se desarrolla? ¿Es barrial? ¿Es una cuestión de recital de bar? ¿Dónde generalmente se expresa este estilo musical allá en Venezuela? La gaita nació como un género navideño, porque está muy ligado a dos cosas religiosas, dos géneros religiosos que son para festejar la Navidad, como son el aguinaldo y el villancico, que es música de iglesia, que se tocaba la comunidad en las iglesias para festejar la Navidad. Bien. Pero la gaita ya había nacido, antes de entrar en ese mundo, ya había nacido como protesta en el siglo antepasado. Y las primeras gaitas conocidas son de protesta contra los malos gobiernos. O sea que la gaita nace como rebelde. Bien. Y luego en el año 62 hay un movimiento nacional porque la gaita llega a la televisión y conquista Venezuela completa. Y ahí se volvió popular. Ahí se volvió popular. Y la gaita tiene otra cosa, que es amplia en la temática. La gaita toca todos los elementos de la vida, los personajes, los paisajes. La gaita es el único género que se canta a sí misma. Mira. Nuestra gaita es la que echa para adelante, la llevamos cada instante llenos de felicidad. Vamos a cantar la gaita ya, gozar la Navidad. ¿Eh? Bueno, la gaita se canta a sí misma. Qué lindo. Y es tan pegajosa que logró conquistar al país entero, hasta tal punto que aunque el ícono, el símbolo, lo emblemático es la música llanera, arpa, cuatro y maracas, pero toda Venezuela toca, canta, baila gaita y no hay ni siquiera un pueblito donde no haya por lo menos 4 muchachos con un tamborcito, un 4 tocando gaita. Existe, es algo tradicional de la Venezuela. Cubrió todo. Desde los 60. Desde el año 62. Bien, desde 62. Rafael, contanos por qué venís a Argentina. Vos ya hace 10 años, me imagino que debe haber 1000 cosas que deben haber pasado en todo tu trayecto de músico, compositor en Venezuela. Debe pasar 1000, pero tendríamos que estar hasta las 4 de la tarde hablando. Digo, ¿cómo llegás a Argentina? Ya por el 2009 vos llegás aquí a la Argentina. ¿Por qué? Sí, yo llego a la Argentina con un proyecto de trabajar, de cambiar de país y trabajar en otras cosas. No tenía nada que ver con música. Y ese proyecto, bueno, cuando estaba despegando, me hizo regresar a Venezuela el hecho de que me invadieron. Yo tenía una posada turística a la orilla del mar, en un sitio llamado Dícora, un sitio turístico. Sí. Y una gente de mal vivir me ocuparon la posada y cuando fui a reclamar puse mis papeles al orden. Sí, entonces me amenazaron mi vida si seguía molestando. Sí. ¿Te arrebataron la casa? Me la arrebataron a la mala, me pusieron una pistola en la cabeza. Unos vendedores de unos narcotraficantes. Pues. Wow. Se apoderaron de la casa y me dijeron, si no te quedas quieto, eres seguís boleta, reclamando, pues. Eres boleta, te pues, la como volamos. dicen aquí. Wow, qué fuerte. Entonces tuve que dejar perder mi posada. Qué impresionante lo que decís. Y entonces regresé acá a la Argentina, bueno, con ese problema y a estas alturas de la vida me di cuenta que por mi edad ya no podía hacer otra cosa que no fuera la música. Bien. Porque es lo único que uno no lo pierde. Puede perder hasta la voz. Qué bueno, Rafael, eso de que puedas, digo, generalmente es uno de los principales objetivos en la vida de las personas, tener su hogar. Digo, de que puedas tener la grandeza, ¿no? De poder separar ciertas cosas, estos momentos de mierda, como bien se le dice aquí en Argentina, y poder aplicarlos en otra cosa que es la música, y decir, bueno, che, a ver, separemos esto, hagamos esto y focalicémonos en otra cosa, porque si no me voy a volver loco y vas a terminar con un problema, como bien lo estás contando, ¿no? Además, la música tiene un ingrediente aglutinante, la música nos hermana. Tal cual. Uno a través de la música se hermana hasta con naciones que hablan otro idioma, porque la música es un idioma universal. Tal cual. Te toca el corazón, aun cuando no sepas la palabra.
Y por supuesto, aquí en la Argentina vine siempre con la idea de traerlo Caribe, Caribe, porque es lo que más se conoce. La música venezolana típica es muy atractiva, pero es poco conocida y además es complicada. Hay que conocerla para poderla interpretar. Y muy variada, tiene muchas variaciones. Entonces ya, como había tenido una experiencia en Venezuela con música bailable, y mucho contacto con la gente de la salsa, con Blades, con Oscar de León, con Celia Cruz, Los etcétera. reconocidos de ahí. Sí. A nivel personal, me di cuenta que lo que pudiera ser útil para poder agregarlo como modo de vida era precisamente la música caribe, la bailable, y más que la venezolana, por ser poco conocida entre los músicos sobre todo. Y has visto, Rafael, que aquí la gaita, este género que estás vos interpretando, componiendo, aquí en el país funciona. Digo, ¿les gusta? ¿La gente se acerca? No. Precisamente, la gaita es muy de Venezuela y ha costado no la puedes sacar de ahí. Ha costado trabajo sacarla como está. Mirá. Porque precisamente nosotros tenemos mucha música bailable y somos caribes, pero la instrumentación venezolana no es la instrumentación propia para la música bailable. Mirá. Porque la música bailable que estamos hablando con lo que se llama Caribe, los géneros caribes, que son básicamente antillanos, ¿no? Sí. Que son Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Colombia, por supuesto, Panamá y algunas islas angloparlantes o, por ejemplo, como Aruba y Curazao. Ahí está Trinidad también. Ahí está lo que es realmente Caribe, porque tiene el ingrediente afro. Entiendo, bien. Entonces, las dos columnas de la música caribe son los caños y la percusión. La música caribe tiene que llevar caños y percusión para que se sienta ese poder. Bien. ¿Ves? Que es un poder conquistador. Bien, ha conquistado continentes completos. Los japoneses están tocando, los chinos. Sí. Y aquí también gusta mucho la música que viene de allá. Bien. Bueno, contanos un poquito de... vamos a meternos un poquito en esto de viste que siempre... muestra, yo realmente he tenido la posibilidad de estar en muchos lugares del mundo y no deja de ser noticia Venezuela, ¿no? Pocas veces tenemos a personas de este país sentadas aquí en la mesa y tenemos la posibilidad de hablar de par a par, ¿no? Sí. Y son pocas porque nos enteramos, como bien decíamos hoy al principio, todo por los medios de comunicación. Digo, ¿vos podés volver a Venezuela? ¿Estás volviendo a Venezuela? ¿Cómo ves el país de Venezuela? Las cosas que se hablan en la televisión, digo, muchas veces... no sé por qué, que es algo que realmente me llama poderosamente la atención, se compara políticamente este país con Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué significa para un venezolano venir acá a Argentina? ¿Por qué crees que existen estas comparaciones siempre de políticas que vamos a terminar como Venezuela? Estas situaciones que pasan día a día aquí en este país, digo, ¿cómo las vivís vos como venezolano en este país? Sí, yo la vivo de esta manera. En primer lugar, la empatía entre venezolanos y argentinos no es nueva. Pero porque estamos lejos, estamos lejos. Pero digo. Tenemos una empatía, Sí. ¿sabe por qué? Porque la Argentina, en cierta forma, por la historia y por los personajes que ha dado Argentina, Sí. en cierta forma la Argentina nos representa a los latinoamericanos en general. Y no digo esto para agradar, no. Pero nosotros hemos tenido un liderazgo, sobre todo en cosas importantes como es la música, como es la política, la economía y las ciencias, de parte de personajes argentinos. Podemos hablar de un Favaloro, Tal cual. podemos hablar de un Gardel, podemos hablar de un Fangio, podemos hablar de un Messi, de un Maradona, podemos hablar de un Vilas, podemos hablar de una Eva que hasta tiene una ópera. Son personajes que se conocen en el mundo. El rostro más conocido del planeta es el del Che Guevara y es argentino. Y allá en Venezuela son representativos todos estos que vos decís, digo, son personajes populares del Venezuela, digamos, más allá que sean de nacionalidad argentina, son muy reconocidos en el toda país. América, nosotros sentimos que los argentinos han sacado la cara por Latinoamérica. En muchos Qué importante sentidos. lo que dice, che. ¿Ves? Sí. Y además el tango se sembró e hizo escuela en Latinoamérica hace muchos años atrás, en todos los países latinoamericanos. Nosotros en Venezuela,
y en México y en Colombia tenemos influencia del tango que no se ve porque fue diseminada por la forma de tocar. Sí. Pero hay ciertos detalles que tienen un origen tanguero dentro, influencias que se dieron porque el tango cubrió en su momento, fue la primera música que llegó a París, que llegó a Nueva York, que llegó a conquistar el mundo entero. Tal cual. Qué interesante lo que decís, El Rafael. el tango yo creo que es uno de los acontecimientos musicales más importantes en la música mundial. Y así todo, viste que aquí en este país es algo de ciertos guetos de gente, ¿no? Viste que el tango no es algo popular No es tan hoy popular. día. Antes sí, pero ahora es muy de ciertos pequeños grupos, ¿viste? No es algo que vos salís a la calle aquí en la ciudad de Tandil, por ejemplo, en Buenos Aires tal vez mucho más, pero salís en distintas partes de la Argentina, salís caminando y vas a encontrar tanguerías. Es No cierto. hay, ¿viste? No hay. Y es algo que es nuestro, es de aquí, de la República Argentina, y no ha perdido, digamos, esa territorialidad, ¿viste? Es como que se ha hecho mucho más chiquito el tango, más de elite, ¿viste? Claro. Y que lo exportan, lógicamente, un montón de países de Europa, de China, de todos lados, diciendo, esto es tango argentino, y vos ves acá en la Argentina que no es algo tan común, ¿no? Claro, hay un problema, Lucas, que no tengo ningún ambaje en decirlo, y es que nuestras músicas propias han sido arrolladas por un movimiento internacional que está apoyado por las grandes corporaciones que manejan la música y que tienen mucho dinero, y han venido arrinconando las músicas nuestras, hasta tal punto que hay mucho más proyección de las músicas extranjeras que de las nuestras. Sí, tal Y lógicamente la juventud es al revés. No es que a la juventud le gusta más. A la juventud hacen que le guste más. Exacto. Porque a ti te ponen... Adoctrinamiento. Claro, a ti te Exacto. ponen 10 veces a Shakira y una vez Tal cual. Sí, a un tanguero, y tú terminas creyendo mucho más en Shakira que en tu tanguero, que es de Tal tu cual, país. tal cual. Sí, O sea, sí. es un arrollamiento cultural por el poder que tienen las corporaciones para imponer músicas que no son nuestras y aplastar las nuestras. Y esto es claro, lo digo sin miedo. Tal Ya cual, nosotros, sí, lo sí, nuestro sí. nos va quedando cada vez menos, hasta tal punto que ha habido que hacer, en Venezuela hubo que hacer un decreto del 1 por 1 porque se escuchaban 80 canciones extranjeras. ¿Existió esto que estás diciendo? Sí. Aquí en Argentina se intentó en un momento con la ley de medios de que las radios pasen un cierto porcentaje de música en castellano, pim pum plan, que lógicamente después pasó a hacer nada. En Venezuela el gobierno de Luis Herrera impuso por decreto nacional el 1 por 1 en la radio y no lo cumplían. No lo cumplían. ¿Y quién Bueno, acá estaba tampoco. en cada emisora para estarle poniendo una multa o Sí, sí. supervisando a los que manejaban la música? Nada, dele para adelante, y cuando venimos a ver, estábamos llenos de música extranjera y la nuestra ponían 2 para no borrarnos. Tal cual. Es un arrollamiento. Rafael, ¿tenés contacto con gente en Venezuela? ¿Te llamás Sí, por teléfono? claro, tengo muchos amigos, tengo familia, la mayoría de mi familia la tengo en Venezuela y alguna parte de mi familia paterna que está en Colombia también. No he perdido el contacto, pero respondiendo un poco a tu pregunta, por donde comenzó, Sí. o sea, el ciudadano corriente tiene muchas cosas que decir, el venezolano sobre todo en este momento que estamos pasando por una situación nunca antes vivida. Es complicado vivir en Venezuela, muy complicado vivir en complicado. Muy complicado porque cuando a ti te destrozan la economía, te destrozan la vida. Y una de las cosas principales que sucede en Venezuela es que el dinero se volvió nada. Nada. Si hasta llegar a costar 300.000 bolívares $1, Es una guarangada. es claro, mucho. y ese dólar no es una política nacional, ese dólar es un dólar que está en afuera, Sí. lo manejan afuera. Lo que nos pasa a nosotros, vivimos pendientes de una moneda que no es nacional, digamos. Claro. Entonces, cuando tu moneda no vale nada y tú ganas en tu moneda, tu salario se vuelve sal y agua, no te alcanza. Hay gente que come una sola vez al día y una familia tienen todos que sumar para poder mantenerse porque el dinero no vale nada. Hay políticas allá sociales, digamos, que hacen que
que la gente se vaya, lógicamente, así como por ejemplo sos vos, Rafael, que venís acá a Tandil y tenés que mandar plata allá, ¿no? Hay muchísima gente que hace eso como recurso para poder subsistir en Venezuela, ¿verdad? Eso sucede como muchos países centroamericanos y muchos países. También sucedió con los europeos que inmigraron a Venezuela en los años 50, que ellos desde Venezuela enviaban dinero a España, Portugal e Italia puntualmente, y con ese dinero mantuvieron a su familia y se levantó parte de la sociedad de esos 3 países mediterráneos con dinero producido por los italianos que trabajaban en Venezuela y que ganaban relativamente muchísimo más de lo que jamás hubieran podido ganar en Italia, en España o en Portugal. O sea, fuimos en ese momento la salvación de esos 3 países a través de los trabajadores italianos, la gente que se vino a Venezuela. Y yo creo que toda la América Latina ha sido acogedora de todos los menesterosos de Europa. Siempre. Se han salvado aquí, Siempre. se han quedado aquí, han hecho familia aquí. Pero cuando es al revés, cuando nosotros llegamos allá, llegamos a un país extranjero y nos prohíben muchas cosas. Pero ellos cuando vienen acá sí llegan a su casa. Tal cual. Rafael, hermosísima charla, me encanta porque se puede hablar de un montón de cosas y me imagino que todo esto se encuentra reflejado en más de una composición seguramente de todo lo que vas a estar cantando este sábado en la Vieja Romería, me imagino, ¿no? Que todo está reflejado, me imagino que te debes estar cantando, componiendo, expresando lo que haces y debes contar un montón de estas cosas y estas cosas debe ser, así con el público, debe ser un feedback de historias, de un montón de estas cositas. No. No, Lucas, no. Realmente, fíjate, yo tengo una producción bastante amplia de música de protesta, pero de protesta no de tirapiedra, de protesta basamentada en realidades históricas, políticas, económicas, pero ese tipo de música es muy conflictiva. Ese tipo de música no es para eventos. Ese tipo de música puede hacer que mientras una persona te aplauda, otro te tire una piedra. Entonces, no es para eso. La gente va a divertirse, a bailar, a alegrarse. Pero me imagino que debes vivir diariamente con un montón de estas preguntas que te estuve haciendo durante estos minutos, ¿no? Sí. Te deben preguntar un montón sobre la situación social allá. Sí. Bueno, pero qué bueno. Bueno, invítale a la gente que está del otro lado, que está a través de la 96.3, a que vaya este sábado con tu propia voz, que es una voz súper hermosa. A nosotros Gracias. Me encanta. Tener a la gente de Venezuela es hermoso el tono que tiene, ¿no? Y a nosotros también nos encanta bueno. cómo hablan acá. Cuando va un argentino allá, ¿les gusta? Sí, claro. El tono, cómo habla el argentino y Pero eso. bueno, si nos conquistaron con el tango y allá, Se la han conquistado. ¿qué te pasa? ¿Cómo es la cosa? De afán. Che, boludo y todas esas cosas, El ¿no? boludo. Sí. Bueno, invitales, Rafael, este sábado, invitalos. Vos, ahí tenés el micrófono para vos, invitales a que Muchas vayan. gracias, como no. Les invitamos a todas las personas de Tandil, todas las que están escuchando este programa, a que hagan aparte de un pedacito de tiempo, vayan a la Vieja Romería, que allá está Alma Caribe, esperándolos para cantar alegre, para alegrarnos, para tocar y hablar de las cosas bonitas de la vida a través de las canciones que tienen el toque romántico, que tienen la picardía, que tienen el ritmo, que tienen para que la gente baile, y siempre con la cara sonriente, ¿no? Y nosotros que somos 4, que somos Sebastián Mouapé, Ramón Moncho Fuentes, Gastón Chiodi. Bien. Chiodi en italiano, en argentino es Chiodi. Un ¿no? infiltrado. Sí. Exacto. Y mi persona. Bien. Hacemos la música apegada a los originales y es lo que estamos ofreciendo. Ha gustado mucho. Siempre que tocamos hay mucha alegría, bueno. Recibimos muchos aplausos y tenemos un repertorio que está
enmarcado dentro de lo que la gente también escucha para Bien. que se integre. Bien. No es una música rara que nunca han escuchado, sino canciones No. como Guantanamera, canciones Guantanamera. Cachita, y la gente también se mete y las canta, ¿no? Impecable. Qué divertido, qué divertido. Sí. Rafael, muchísimas gracias por acercarte. Hermosísima charla. Espero verte muchas más veces aquí en los estudios de Radio Nitro, porque siempre es muy grato hablar de pares, ¿no? Como estábamos ¿Cómo hablando no? hace un ratito, ¿no? De ciudadano a ciudadano. Eso es correcto. Muchísimas gracias, Rafael. en serio. Muchísimas gracias a todos ustedes, Lucas, también muchas gracias a Georgina, a través de ella llegó la información, Sí, también sí. a Alejandro de la Torre, también, que Bien. forma parte, porque lo que entiendo, ustedes son como una especie de familia, todos Sí, los que están ponele, a sí, sí. nivel de la radio. Somos grandes, sí. Sí, él es amigo de Sebastián, que Bien. es el guitarrista, la persona que se encarga más que todo, el organizador, es la persona... Acá en Tandil nos Ah, conocemos todos. Bueno, todos Sí, sí. somos un pueblo grande. Y entonces aprovechamos para invitarles a ustedes también, Bien. para que vayan. Dale, de una. O sea, De tienen... una, de una. las Comer una puer- empanadita, Lo que seguramente, ¿no? quieran. De lo una, que quieran. de una. Muchas gracias, Rafael. en serio. Muchísimas gracias, amigo. Qué lindo, qué Felicidades. lindo. Buen día. Acá la gente me manda un mensaje al 2494-644-643 que si nos pueden repetir el horario. de El que horario el es evento. sábado 27 de julio a las 21:30 horas, ahí en la vieja romería, Alma Caribe. Aquí el señor Rafael Rodríguez se va a estar presentando con su banda, haciendo esto tan lindo que nos acaba de contar con palabras. Muchísimas gracias, Rafael, en serio. Un verdadero orgullo que te aquí sentado. Igualmente, Lucas, muchísimas gracias. Estamos siempre disponibles Siempre. para conversar De acá una. en cualquier momento, De una. para cualquier cosa. Gente, nosotros...